Capítulo 6. De la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Sección primera del procedimiento. Cualquier persona puede pedir acceso a un procedimiento de mecanismos alternativos, mediación, conciliación, etc., ya sea verbal, por escrito o en línea, acudiendo a un centro público o privado. En los centros privados, las personas facilitadoras pueden cobrar honorarios, pero estos no deben ser excesivos ni injustos. Toda solicitud debe quedar registrada en físico o de manera electrónica. En casos relacionados con servicios de salud, se aplican reglas especiales previstas en la misma ley. Si quien solicita es una persona moral, empresa, asociación, institución, la solicitud debe hacerla su representante o apoderado legal, siguiendo lo que marcan las leyes aplicables. La solicitud debe incluir los datos generales de quien la presenta, los nombres y datos de localización de las demás personas que serán convocadas al proceso. Cuando el trámite no surge de un juicio, las sesiones necesarias se harán en un plazo de máximo 3 meses, salvo que todas las partes acuerden extenderlo. Si la solicitud viene de un juicio ya iniciado, local o federal, ordinario o extraordinario, se suspenden los plazos procesales mientras se atiende el mecanismo alternativo, según la ley procesal aplicable. El juez debe informar a las partes que pueden acudir al centro público en cualquier momento antes de la sentencia, para intentar resolver el conflicto con un convenio. Cuando la solicitud llega al centro, el facilitador debe revisar si el caso sí puede resolverse con estos mecanismos. Si no procede, deberá informar a la persona solicitante al día siguiente hábil. Este apartado señala que cuando un mecanismo alternativo deriva de un procedimiento jurisdiccional, la persona facilitadora o abogada colaborativa debe avisar a la autoridad en un plazo de 3 días hábiles para suspender el proceso. Asimismo, si el mecanismo concluye, se debe informar al día siguiente a la autoridad para que emita la resolución correspondiente. Señala que cuando una solicitud es admitida, inicia el trámite del mecanismo alternativo de solución de controversias y se abre un expediente en el que se documentará el proceso. Establece que dentro de los 5 días hábiles posteriores a la apertura del expediente, la persona facilitadora debe invitar a las partes a participar en el mecanismo alternativo, ya sea de manera personal o por medios electrónicos. Al iniciar el mecanismo, la persona facilitadora debe poner a consideración de las partes la adopción de acciones preventivas, de dar, hacer o no hacer, hasta que se logre un convenio. Si no hay acuerdo, el trámite sigue adelante. Indica que la persona facilitadora puede reunirse con las partes de forma conjunta o por separado. Si hacen reuniones individuales, las partes deben saber que se realizaron, aunque no su contenido, y ambas deben tener las mismas oportunidades de hablar por separado con la facilitadora. Señala que la invitación al procedimiento debe incluir el nombre y el domicilio de las partes, una breve explicación del mecanismo, el día y el lugar de la sesión, así como el nombre y la firma de la persona facilitadora y fecha de la expedición. En los mecanismos alternativos de solución de controversias, se requiere que en cada asunto cuente con un expediente con datos básicos de identificación. Las sesiones deben realizarse con la presencia de todas las partes, ya sea personalmente o mediante sus representantes legales, y pueden contar con el apoyo de peritos o especialistas autorizados por las partes a costa de quien lo solicite. La asesoría técnica, jurídica o de otra especialidad debe llevarse a cabo fuera de las sesiones, aunque es posible solicitar recesos para consultas o en casos de fuerza mayor y con acuerdo diferir la reunión hasta en 2 ocasiones. Cuando no se logra un convenio o este sea parcial, las partes mantienen a salvo sus derechos para ejercerlos por la vía legal que consideren. Asimismo, el procedimiento puede concluir de forma anticipada si se revela la información confidencial, si las partes faltan a sus 2 sesiones consecutivas sin causa justificada, si alguna manifiesta su voluntad de no continuar, si persisten argumentos que impidan avanzar, si se incurre en conductas irrespetuosas, agresivas o deleteriosas, y en caso de muerte de alguna de las partes o en cualquier otro supuesto previsto por la ley. Los mecanismos alternativos solo se aplican cuando los derechos involucrados sean disponibles y renunciables, que no violen normas de orden público ni perjudiquen derechos de terceros o de personas especialmente protegidas como niñas, niños y adolescentes. Esto fija fronteras claras. No todo conflicto es acto de solución alternativa si hay derechos fundamentales en juego o leyes imperativas.
Si ya existe un proceso jurisdiccional y este otorga alguna suspensión para permitir que se transmita el mecanismo alternativo, esa suspensión no afecta las medidas provisionales que ya hayan sido dictadas en el proceso jurisdiccional, es decir, las medidas que buscaban evitar daños urgentes o preservar derechos mientras se decide algo judicialmente siguen vigentes aunque se use un mecanismo alternativo. Sección segunda, de la justicia restaurativa y sus procesos. La justicia restaurativa, prácticas o procesos restaurativos cuyo objetivo es atender no solo la solución del conflicto, sino reparar daños y restituir derechos, servicio a la comunidad y atender la responsabilidad de las partes, tanto individual como colectivamente. Facilitadoras especializadas en justicia restaurativa pueden y deben ofrecer estos procesos restaurativos que pueden involucrar equipos multidisciplinarios si lo requieren el conflicto. Además, obliga a que los centros públicos y privados competentes a ofrecer estas prácticas restaurativas. Asimismo, en los procesos restaurativos se pueden sumar especialistas de distintas disciplinas, siempre bajo la coordinación de la persona facilitadora. La finalidad es apoyar el bienestar psicológico y emocional de quienes participan en el conflicto. Estos procesos también pueden incluir la llamada justicia terapéutica. Con ella se busca atender el conflicto de manera integral, humanizando la justicia alternativa y previniendo los factores que lo mantienen o que generan nuevas vulneraciones de derechos. Los poderes judiciales, tanto federal como locales, serán quienes regulen los alcances y la forma de aplicar estos procesos. Ahora bien, de acuerdo con la sección tercera, titulada de la solución de controversias en línea, se menciona que la solución de controversias en línea se rige por lo establecido en la ley y por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Al hablar de estos procedimientos en línea, se utilizan conceptos clave. En primer lugar, la colaboración abierta. Cuando una persona o institución invita públicamente a que muchas personas participen o colaboren, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales. El contrato inteligente es un programa digital basado en tecnología de cadena de bloques que contiene reglas predefinidas y se ejecuta automáticamente al cumplirse esas condiciones. Los sistemas automatizados son programas de inteligencia artificial diseñados para resolver conflictos en línea usando herramientas como algoritmos, redes neuronales o aprendizaje automático. Y sistemas de justicia descentralizada. Son esquemas que dependen de la participación directa de la comunidad, usando incentivos, votaciones y contratos inteligentes basados en cadena de bloques. En estos procedimientos se aplican dos principios muy importantes. En primer lugar, el pleno conocimiento, que significa que las partes deben tener acceso a toda la información sobre el funcionamiento del sistema, explicado de manera clara y sencilla. Y en segundo lugar, la transparencia algorítmica, que obliga a que los algoritmos usados sean comprensibles y auditables para que se entienda cómo operar y cómo se aplicarán en cada caso. Los mecanismos alternativos de solución de controversias ahora pueden transmitirse en línea, siempre que las partes lo acuerden mediante cláusula o ante la persona facilitadora. Estos sistemas pueden funcionar de manera virtual, automatizada, centralizada o híbrida. Las partes tienen derechos fundamentales: elegir libremente el sistema, conocer su funcionamiento con plena transparencia, recibir orientación y asegurar que sus datos se manejan de forma segura y confidencial. Por su parte, los facilitadores y proveedores deben garantizar infraestructura, asistencia, seguridad de la información y resguardarlo de manera segura todas las comunicaciones. En caso de fallas técnicas, la sesión debe regenerarse sin afectar a las partes, así de asegurar la justicia digital sea accesible y segura y transparente para todos.